5, 4, 3, 2, 1, grabando. Muy buenas a todos. Yo soy el hermano Mauro. Actualmente me encuentro estudiando el primer año de la filosofía en el Instituto San Rafael Guizar y Valencia. Me encuentro en la etapa de juniorado y se nos ha encomendado como proyecto el responder a una pregunta. ¿Por qué es importante estudiar el pensamiento judeocristiano dentro de las universidades? A mí me llama la atención esta pregunta por diferentes cosas. Primero porque debemos entender que para Occidente es sumamente fundamental esta cuestión de la cultura cristiana. No solo judeocristiana, cristiana como tal. Voy a poner un ejemplo. La mayoría de todos nosotros tenemos nombres que vienen del cristianismo. En mi caso, que tengo dos. Uno es Mauro y otro es Juan Pablo. Mauro me viene dado por una tradición monástica, que ciertamente viene del cristianismo. En cambio, Juan Pablo, ambos son de dos apóstoles, y es el nombre de un papa. Fue la razón por la que me pusieron ese nombre. Pongo este primer ejemplo para que alcancemos a dimensionar cuál es la importancia del cristianismo en la actualidad. Que a pesar de los años, incluso cuando se quiere negar, solamente podemos entender que es la base cultural de lo que nos rige actualmente. Voy a tomar como autor principalmente un padre jesuita que es argentino, es un filósofo de importancia del siglo XX. Su nombre es Julio Membiel y él se especializó en historia de la iglesia. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de esta concepción judeocristiana. Primero vamos a analizar por qué para Occidente es tan importante. Me encuentro actualmente en una etapa llamada votos temporales dentro de la Orden de San Benito. Es una orden de una antiquísima tradición. Esta orden mantuvo gran parte de esta tradición grecorromana y la transmitió a Europa. Para Occidente es sumamente importante el cristianismo. Incluso actualmente, cuando se niega, en muchas ocasiones, por grupos intelectuales incluso, podemos entender que simplemente el hecho de negar el cristianismo o el pensamiento judeocristiano es una traición contra sí mismo, porque es nuestra propia cultura. Si nosotros la negamos, después ya no podremos recuperarla nuevamente. Me llamó mucho la atención esta pregunta que se nos colocaba como un proyecto. Y estuve buscando, tratando de encontrar algún autor. En primer lugar está ese, el padre Julio Membiel, jesuita argentino. En segundo lugar, este otro autor que sigue vivo es el doctor Javier Olivera Rabasi. También es un sacerdote que actualmente es catedrático de una de las universidades más importantes de Argentina, y él escribió varios libros también sobre historia de la iglesia. Dentro de esos libros de gran importancia hay uno con el que obtuvo su doctorado que habla sobre el cristianismo aquí en América, especialmente en México, una nación en la que nos encontramos, y cómo se fue desarrollando. Voy a poner otro ejemplo. Las grandes ciencias, incluso las artes, también se fueron desarrollando gracias al cristianismo. A veces nos cuesta un poco aceptar eso cuando se tiene un pensamiento arraigado, completamente anticlerical, por algunas ideologías que hemos adoptado. Pero bueno, vamos a
a lo que es concreto. ¿En qué momento, por así decirlo, porque muchas veces se cree así como lo voy a decir, se impuso el pensamiento cristiano al mundo de Occidente? Tengo que decir que el padre Julio Membiel empieza a desarrollar esto de forma muy tajante. Inicia en el momento histórico en el que fue más importante dentro de la historia de la Iglesia como una influencia política, que fue la Edad Media. Pero antes de eso, también tenemos que pensar quién fue Cristo, quién fue Jesús. En primer lugar, nosotros los que abrazamos esta fe, pues creemos que es Dios. Pero quitando esa parte de la humanidad, quitando esa parte de la divinidad, nos quedamos con la humanidad y tratamos de pensar quién fue este personaje que hizo un parteaguas en la historia. Existen otros grandes protagonistas dentro de las otras religiones, como Buda, como Mahoma, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué ellos no lograron hacer un parteaguas dentro de su historia? ¿Por qué no se ha logrado, a pesar de que son religiones que se están extendiendo? Incluso tal vez parece que el Islam actualmente está creciendo más que el cristianismo. ¿Por qué no hicieron un parteaguas en esta historia? Es muy importante revisar esto. Pensar a Cristo también como un filósofo. Una de las grandes aportaciones del cristianismo o del pensamiento judeocristiano hacia la actualidad, hacia la filosofía actual, es la aportación del amor, el concepto del amor como la tenía Cristo. Y también porque antes de Cristo, durante el Antiguo Testamento, existía un gran rigorismo por la ley. Hemos entendido que esta ley era lo que hacía mantener seguros a todos los judíos. ¿Por qué? Porque dentro de su historia habían sido salvados como ningún otro pueblo. Y habían hecho una alianza con Dios. Dios había hecho una alianza con ellos, pero fueron en muchas ocasiones infieles, ¿no? Ya para el momento en que Cristo está, los mismos judíos empiezan a temer apartarse de la ley. ¿Por qué? Porque esa ley también significaba para ellos una fidelidad a Dios, un pasado al que ellos no querían regresar. Es muy importante que pensemos en esto. ¿Por qué? Porque a partir de la ruptura de este legalismo, Jesús empieza a demostrar su pensamiento acerca del amor. Hay varias ocasiones en las que Jesús expresa el amor. Una de ellas, por ejemplo, se me viene a la mente cuando se encuentra con la prostituta y Jesús la libera de los que le están atacando. La presenta como limpia ante los demás y le dice: no vuelvas a pecar. En otros casos, por ejemplo, como en la última cena, Jesús se pone el delantal de servidor y empieza a servir como maestro. Deja su enseñanza de que el que quiera ser mayor entre todos, se haga el servidor de todos. En algunas traducciones traduce como el esclavo. El esclavo. Este pensamiento es único porque muy pocos filósofos han tratado de compartir este pensamiento o este concepto que se tiene sobre el amor. Ahí vamos a comenzar. Ahí está Jesús. Es esa persona
tan fundamental que pudo ser un parteaguas en la historia. El siguiente personaje que tenemos es Aristóteles y Platón, que fueron dos grandes filósofos griegos que son también una gran base a lo que hoy entendemos como pensamiento judeocristiano. ¿Por qué? Aquí vamos a pasar a otra parte de la historia. Por eso tenemos estos dos personajes que representan la primera etapa de la filosofía, la griega. Pero también tenemos esta otra parte, que es la Edad Media. En la Edad Media, como había dicho antes, fue el gran auge político de la Iglesia y del cristianismo. Pero, ¿cómo podemos entender la Edad Media? Voy a tratar de ser breve para llegar hasta más adelante de la historia de la filosofía. La Edad Media era un momento que estuvo dividido entre el feudalismo y la monarquía. El feudalismo eran personas que repartían sus tierras, ¿no? Era una base económica a través de cultivos. Y había un señor feudal. La iglesia tuvo que adoptar una maternidad con los políticos de la Edad Media y consagrar los reyes. Así había una autoridad mayor en el Papa que en los reyes, y podía decidir sobre todas las decisiones de los reyes y de la nobleza, por supuesto. Todos los reyes estaban obligados a cumplir con sus deberes de cristianos. Bueno, hay un momento de la historia, que es la Edad Media, en que también las otras características de los humanos se empiezan a desarrollar como hermosas solo por el cristianismo. Ahí entendemos la política, pero también está la filosofía. Tenemos filósofos como San Anselmo de Canterbury, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, solo por mencionar algunos. Grandes artistas como el Beato Angélico y muchos otros personajes que aportaron. Entonces, ¿por qué se le llama Edad Oscura? Aquí es algo importante. Durante la Ilustración francesa se le llamó Edad Oscura a este momento de la historia porque se creía que la fe era algo que oscurecía el pensamiento. Pero si nos podemos indagar en la historia, vamos a encontrar que eso no es así. Ahí está este gran autor, el doctor Javier Olivera Rabasi, que defiende bastante bien el por qué no es correcto llamarle oscurantismo, como se le decía en el pensamiento ilustrado. Bien, ahora vamos a entender también por qué se ha sacado de la historia de la filosofía. En muchas universidades ven la historia clásica, se saltan la Edad Media, o sea, la filosofía medieval, y se brincan al humanismo y después brincan a la filosofía moderna y después a la contemporánea. Pero se ve muy poco la filosofía medieval precisamente porque su base está en la fe, en Dios y en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia Católica, cuando todas las cosas giraban alrededor de este tipo de pensamiento. Las grandes ciudades medievales son lo que son por esta estructura tan fuerte que brindaba la Iglesia Católica. Cuando fue avanzando la historia, podemos entender también que hubo revoluciones en contra de Dios primero, luego en contra de la autoridad y en contra de sí mismos. Hay momentos de la historia que fueron rebelándose contra la Iglesia que iban alejando a las personas cada vez más lejos de sí. Primero apartándolas de su naturaleza divina, que le viene de Dios, luego apartándolas de su naturaleza humana
luego de su naturaleza animal y despojándolo de una dignidad. ¿Cómo podemos explicar esto? Primero se le despoja de su divinidad, rebelándose contra la autoridad de la Iglesia, como lo hace Martín Lutero. Más adelante, como es en la Revolución Francesa, se rebela contra la autoridad que son los reyes. Luego, se rebelan contra la economía, que son los burgueses, y quedan simplemente con su parte animal. Y luego hay otra revolución contra los burgueses que hace el comunismo, reduciendo a la persona simplemente a una cosa, ¿no? Y cada vez va reduciéndose más. Así es como se ha desarrollado la filosofía también a partir de los siglos. Pero eso no quita que la gran base de la estructura sea la filosofía cristiana y el gran referente en ética, en moral, en ciencias y en artes. Nunca hubo una estructura tan fuerte como la que brindaba la Iglesia Católica. Y actualmente pues se va degradando y cada vez se va apartando más de la ética y de la moral que brindaba la filosofía cristiana. Ahí hay dos formas en las que se pueden responder esta pregunta. Primera, ¿por qué estudiar? La pregunta, ¿por qué estudiar entonces la filosofía cristiana o el pensamiento judeocristiano en las facultades de filosofía actualmente? Dos respuestas. Primera, principalmente porque es la base de Occidente, la base cultural de Occidente. Occidente le debemos toda nuestra cultura, la gran parte, el idioma, las ciencias, el conocimiento clásico, la música y el arte, a esa conservación y buen uso que le dio la Iglesia Católica. La mayor parte del arte del mundo es arte sacro, precisamente por esta buena administración de la Iglesia. O sea, le debemos nuestra cultura a la Iglesia Católica y le estamos traicionando actualmente. Cada vez que se destruye una catedral, cada vez que renegamos de las ciencias sagradas, cada vez que se utilizan las formas sacras simplemente por su belleza cultural y no para lo que fue hecha. Y dos, se debería estudiar porque aunque las universidades la han sacado porque incomoda la moral cristiana, es fundamental para que podamos retornar a valores principales y éticos y morales que puedan dar un mejor resultado. Cada vez nos vamos apartando más de nuestras propias dignidades, la divina, la humana, la animal, incluso la de cosa. Vamos a quedarnos sin nada. Esta estructura es la que propone Julio Membiel, el jesuita que mencioné. Es un pensamiento que me gustaría compartir y ojalá les sea de mucha ayuda.